Buenos días, hermanas. Hoy día voy a enviar un videito sobre las cápsulas que me correspondieran a mí. Bueno, a la hermana Cecilia, cierto, le tocó la primera lección donde habló de cuán importantes son los cambios que deben haber en nuestra vida. La segunda lección se trata de lo mismo, de nuestros cambios que están en proceso, ¿cierto? Como decía el pastor el otro día, están en proceso y sabemos que estos cambios no suceden de la noche a la mañana, pero nosotros también debemos ser diligentes para que estos cambios puedan ser evidentes en nuestra vida. Ahora, Dios, por su gracia, ha provisto todo lo necesario para que vivas una vida que le agrade. Debes depender de su poder, plan y recursos para lograr su propósito en tu vida. En 2 de Pedro 1, 3 y después leyendo del 5 al 10, eh, la Biblia, ¿cierto?, nos da sus recursos, todo lo que pertenece, dice este versículo, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por lo tanto, debemos ser diligentes en responder a las promesas de Dios, complementada su fe con abundancia. Esto no permite la ociosidad. Seremos productivas, útiles en el conocimiento de nuestro Señor. Y eso es lo que nos dice Pedro. Es lo que confirma de alguna manera que nosotros no vamos a estar ociosas. Y por lo tanto, esos frutos van a ser evidentes en nuestra vida. Por eso es importante, hermanas, que nosotros seamos diligentes, como dice la Biblia. Aquí dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Miren lo que nos enseña Primera de Pedro aquí, ¿cierto? Es importante que evaluemos si estas cosas que acabo de leer son evidentes en mi vida o aún, ¿cierto?, faltan. Debemos ser diligentes. Ahora, eso no está en nuestras capacidades, sino que quien la perfecciona es Dios también. Y ahora, Dios dice en Efesios, ¿cierto?, Filipenses 1:6, perdón, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ahí estamos, ¿cierto? Con una de las cápsulas que está en la página 30. Ahora continúo con la página 31. Tu crecimiento en Cristo y aptitud para ayudar a otros bíblicamente, miren lo que dice, será proporcional a tu fidelidad de examinarte y de aplicar las verdades de Dios en tu vida. Esto es tan importante, hermanas, que nosotros apliquemos estas verdades y que no sea solo un conocimiento, porque muchas veces nosotros sabemos estos versículos de memoria o muchos años que los estamos escuchando, pero la verdad es que es importante que no seamos olvidadizos. Aquí en Hebreos 5, del 11 al 14 nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Ahora dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, esto es tan importante y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuán importante es esto, ¿cierto? Poder aplicar estas verdades en nuestra vida y no seguir, ¿cierto?, conformándonos a que somos salvos y suficientes, ¿no? Debemos seguir
creciendo si nosotros queremos ser usadas, ¿cierto?, para aconsejar a otros. Ahora, Primera de Juan también, ¿cierto?, nos enseña que después de habernos examinado debemos aplicar estas verdades de Dios, que es muy importante. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El versículo siguiente dice, si confesamos, nosotros lo sabemos, pero muy de memoria, ¿cierto? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, no podemos decir que no tenemos pecado porque dice que hacemos a Dios mentiroso. Entonces, es importante nosotros reconocer, nosotras no engañarnos, porque nuestro corazón es engañoso. Por lo tanto, reconozcamos los pecados, ¿cierto?, que aún no nos hemos podido despojar y poder, ¿cierto?, confesarlos al Señor. Ahora, ¿qué debes hacer? Debes establecer un patrón de vida bíblica. Entonces, al examinarte, tú vas a ver si todavía, ¿cierto?, estás conformándote con la leche o ya eres un maestro o una maestra en este caso. Entonces, debes establecer un patrón de vida bíblica. Debes arraigarte. Eso es lo que nos enseña Colosenses. Debes arraigarte y también sobreedificarte, confirmarte en el Señor Jesucristo y no debes ser conformado a este mundo. Vamos a leer Colosenses 2. Voy a leer solamente 2 versículos porque es del 6 al 10. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad, es una orden, ¿cierto? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces aquí es importante esto, que nos arraiguemos, nos sobreedifiquemos. Para ser arraigado y sobreedificado y confirmado en el Señor, depende de la sana doctrina. Esto es tan importante también, lo que nos enseña la palabra de Dios en Primera de Timoteo 4:6 nos dice lo siguiente: si esto os enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, primero, tenemos que estar nutridos de la palabra, ¿cierto? Y tener una sana doctrina. De esa forma nosotros nos podemos sobreedificar. En el Señor muchas veces se sufre de desnutrición. Y para que esto no suceda, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros. Y esto también nos enseña la Biblia. De cuán abundante debe estar en nosotros la palabra de Dios, que nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, debe abundar en nosotros la palabra de Dios, pero no para llenarnos solo de conocimiento, sino para poder vivir esa palabra. Muchas veces, tienes que practicar la palabra. ¿Qué es lo que nos dice Colosenses 3:16? Dice, la palabra de Cristo, como eso, practicándola en ese sentido, que la palabra de Dios more en abundancia para enseñar y exhortar unos a otros, ¿cierto? Eso es importante. Ahora, para madurar, tiene que practicar la palabra. En Mateo 7, del 24 al 27, no lo voy a leer porque es como largo también, nos habla, ¿cierto?, de estos ejemplos de los 2 cimientos. Nos da un ejemplo, ¿cierto?, donde enfatiza las frases, el que me oye estas palabras y las hace, las compara a un hombre prudente, que construyó en algo sólido y firme, y vino toda la tempestad y no se destruyó.
Entonces, esa es la persona que oye y hace. Y el que no hace, y el que oye y no hace, la compara a un hombre insensato, que edificó sobre la arena algo no sólido y vino la tempestad y quedó en ruinas. Eso es lo que pasó. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos insta? Primera de Pedro 2:2. Nos insta a desear la ley espiritual para crecer. Y no solo eso, sino que el amor de Dios, imagínense, esto es maravilloso, que nosotros somos los más beneficiados en esto. ¿Por qué? Porque dice que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Y esto está en eh, Primera de Juan 2:5, que nos dice lo siguiente. Dice, pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Qué tremenda bendición es esta, ¿cierto? Y ahora también, segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1, del 4 al 11, también, ya lo habíamos leído, ¿cierto? Lo que ahí nos da todos los recursos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. O sea, todo lo que pertenece a Él nos han sido dadas. Qué privilegio más grande. Entonces, nos enseña de todo lo que debemos añadir a nuestra fe. Como ya lo había leído anteriormente, ¿cierto? De todo lo que se le añada a nuestra fe. Pero que toda esa obra que puede, ¿cierto?, suceder en nuestra vida la hace Cristo y no nosotros en nuestras capacidades. Eso nos tiene que quedar claro, hermanas. Ahora, después que hayas examinado o juzgado tu propia vida, de acuerdo a Mateo, ¿cierto?, que leímos 7 del 1 al 5, y eliminado los obstáculos, bueno, Mateo 1 del 7 al 5, del 1 al 5, perdón, nos dice que no debéis juzgar al otro. Primero tienes que ver la viga que está en tu ojo antes de examinarle la vida al otro. Entonces, por eso es importante que ustedes lean este pasaje. Yo sé que ustedes ya deben saberlo, muy conocido, pero sabemos, ¿cierto?, que primero, antes de evaluar al otro y antes de fijarme en el pecado del otro, yo tengo que mirar mi propio pecado, porque si no, ¿cierto?, puedo tener la tremenda viga en mi vida. Entonces es importante que yo me examine. Y eliminado los obstáculos pecaminosos de tu vida, de acuerdo a Hebreos 12:1, ¿cierto?, donde nos dice que debemos despojarnos de todo peso y de todo el pecado que nos asedia. Cuando habla de todo peso se refiere a las cosas que nos estorban. Muchas veces, ¿cierto?, como el legalismo, las tradiciones, que a veces nos apegamos a las tradiciones. No es que esto se hacía de esta forma, no es que tenemos que hacerlo de esta otra. Y no queremos, ¿cierto?, aceptar muchas veces cambios y continuamos pegados a eso, al legalismo y a las tradiciones y otras cosas más, ¿cierto?, que podemos hablar. Ahora, y del pecado que nos asedia. Entonces, eso es importante, la confesión, como habíamos hablado antes. Luego, tienes el privilegio y la responsabilidad de restaurar a otros para vivir victoriosamente. Voy a leer Romanos 15, versículo 14, que nos dice lo siguiente. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y cuando nosotros debemos amonestarlos los unos a los otros, también debemos de hacerlo en amor, ¿cierto? No, digamos, considerarnos que nosotros, digamos, no seríamos capaces de hacer esto o lo otro. Primero, ¿cierto?, tenemos que hacerlo, como le decía, en amor.
Aquí dice, Gálatas 6, del 1 al 5, nos enseña lo siguiente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Por eso cuando estudiábamos, ¿cierto?, el año pasado con respecto a involúcrate, es importante involucrarnos no para saber la vida del otro, sino para poder apoyar a la persona, a restaurarle, ¿cierto?, a animarla. Entonces, y sobrellevar las cargas, porque a veces no queremos hacer esto, porque cada persona dice, ya, yo vivo mis propias cargas, no tengo por qué hacerme cargo de estas otras. Y la Biblia dice que no debemos llevar las cargas. Entonces, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, es importante que nosotros, ¿cierto?, cuando vamos a ayudar a otro, vamos a animar a otro, lo hagamos, como dice su palabra, con mansedumbre, mirándonos primero a nosotros mismos, mostrar compasión. Ahora, continuamos con la siguiente cápsula, que es la página 32. El proceso de cambio en tu vida ocurre cuando has creído sinceramente y de todo corazón en el Señor Jesús como tu Salvador, porque tienes una relación diferente con Dios y puedes tener una visión diferente de ti mismo y de otros y de tus problemas. Mientras continúas obedeciendo, esto es importante, obedeciendo la palabra de Dios, el cambio bíblico hacia la madurez seguirá ocurriendo en tu vida hasta que veas a Jesucristo cara a cara. Vamos a ver qué es lo que nos dice Hechos 26, del 19 al 20. En algunas ocasiones no he leído todos los versículos porque no me puedo alargar mucho. Por lo cual, aquí está hablando Pablo y le está hablando al rey Agripa y le está diciendo esto. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto es muy importante, hermanas. Bueno, él no hizo oídos sordos, sino que él, cierto, primero su vida cambió. Y nosotros lo hemos visto en la palabra de Dios, como Pablo, cierto, siendo un perseguidor de una iglesia y siendo lo que era, cómo Dios lo transformó y sus cambios fueron evidentes. Santiago también 1:25 también habla de lo importante que es, digamos, en nuestra vida ser cambiado. El 25 dice, mas el que se mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. O sea, una persona que, cierto, comienza a negarse a sí mismo, a renunciar a su pecado, va a ser bienaventurado, va a ser una persona feliz en el Señor y de esta manera, cierto, va a ser usado para su gloria. Y bueno, hermanas, sigamos orando para que el Señor nos use y que nos despojemos de todas las cosas que obstaculizan nuestra comunión con Dios. Y recordemos estos pasos muy importantes, como por ejemplo, que debes establecer un patrón de una vida bíblica y a la vez, después que hayas examinado y juzgado tu propia vida, de acuerdo a eso, eliminando los obstáculos pecaminosos. Es muy importante esto. Así que un abrazo, hermanas, que tengan una bendecida semana y que el Señor nos sea guiando a cada una de nosotros para ser usadas para su gloria.